¿Te mudarías a otro país si te pagaran por hacerlo? Suena fácil, pero hay algo que no te están diciendo. Existen países donde puedes conseguir dinero, casa barata e incluso beneficios solo por vivir allí. Pero aún así, la mayoría de personas deciden no ir. Y eso ya dice mucho, porque si realmente fuera tan bueno, esos lugares estarían llenos. Pero no lo están. La realidad es completamente distinta. En muchas partes del mundo está ocurriendo algo silencioso, pero muy serio. Los pueblos se están quedando vacíos. No es una exageración. Hay lugares donde cada año hay menos personas, menos niños, menos familias, menos vida. Las nuevas generaciones se van. Buscan oportunidades en ciudades grandes o en otros países. Buscan mejores salarios, más opciones, una vida más dinámica. Y lo que dejan atrás es un problema enorme. Casas abandonadas, negocios cerrados, escuelas sin estudiantes, hospitales sin suficiente personal. Y poco a poco, comunidades completas empiezan a desaparecer. Pero aquí es donde todo cambia. Porque cuando un país empieza a perder población, no solo pierde gente, pierde su economía. Menos trabajadores significa menos producción, menos consumo, menos crecimiento. Y llega un punto donde mantener esos lugares se vuelve cada vez más difícil. Entonces los gobiernos hacen algo que en otro contexto parecería impensable. Empiezan a ofrecer dinero para atraer personas. Sí, dinero. Pero no solo eso. En algunos lugares puedes conseguir casas por precios extremadamente bajos. En otros hay ayudas económicas, beneficios fiscales o incluso facilidades para empezar una nueva vida desde cero. Suena como una oportunidad. Y en parte lo es. Pero aquí viene lo importante. Estos programas no existen porque sí. Existen porque hay un problema. Y ese problema es tan grande que pagarle a alguien para que vaya es más barato que dejar que esos lugares desaparezcan. Ahora piensa en esto. Si te ofrecen una casa barata o dinero por mudarte, es porque ese lugar necesita gente urgentemente. Y cuando un lugar necesita gente, es porque algo no está funcionando como debería. Puede ser la falta de empleo, el aislamiento, el clima, o simplemente un estilo de vida que ya no atrae a la mayoría. Y ahí es donde muchas personas dudan, porque no se trata solo de lo que te ofrecen, sino de lo que tienes que dejar. Tu entorno, tu rutina, tus oportunidades actuales. Y cambiar eso no es fácil. Por eso, aunque suene atractivo, no todos están dispuestos a hacerlo. Pero aquí es donde el tema se vuelve realmente interesante. Porque hay personas que sí lo hacen. Personas que deciden mudarse, que aprovechan estas oportunidades, que empiezan desde cero en lugares donde casi nadie quiere ir. Y algunas logran construir una vida completamente diferente, más tranquila, con menos competencia, con más espacio, mientras que otras no logran adaptarse. Entonces la pregunta ya no es solo si te pagarían por ir, la pregunta es otra. ¿Qué tipo de vida te espera realmente en esos lugares? Porque una cosa es ver la oferta y otra muy distinta es vivir la realidad. Y eso es lo que vamos a descubrir. En este video vas a conocer países reales que están ofreciendo dinero, casas baratas e incentivos para atraer población. Pero más importante aún, vas a entender por qué lo hacen. ¿Y qué es lo que casi nadie te cuenta? Porque detrás de cada oportunidad hay una razón, y entender esa razón lo cambia todo. Bloque 2. Los primeros países, casos reales. Ahora que entiendes por qué existen estos programas, vamos a lo importante. Los países que realmente están pagando para que vivas allí, que uno de los casos más conocidos está en Europa. Italia. ¿Sí? Uno de los países más turísticos del mundo. También tiene pueblos que se están quedando completamente vacíos. Mientras ciudades como Roma o Milán están llenas de gente, hay pequeñas localidades donde la población ha caído tanto que están al borde de desaparecer. Y la solución que encontraron fue radical. Casas por €1. Puede sonar falso, pero es real. Hay pueblos en Italia donde puedes comprar una casa por el equivalente a $1, o incluso menos. Pero aquí viene el detalle que muchos ignoran. No es gratis vivir ahí. Estas casas suelen estar en mal estado, necesitan reformas. Y en muchos casos, el comprador está obligado a invertir una cierta cantidad de dinero para renovarlas.
Además, no están en ciudades grandes. Están en zonas rurales, lejos del movimiento, lejos de las oportunidades tradicionales. Entonces, aunque el precio sea bajo, el cambio de vida es grande. Pero Italia no es el único caso. En España también está ocurriendo algo similar. Hay pueblos donde la población envejece rápidamente y donde ya casi no nacen niños. En algunos de estos lugares se están ofreciendo incentivos económicos, vivienda e incluso apoyo para familias que quieran mudarse. Porque el problema no es solo que falte gente, es que falta gente joven, personas que trabajen, que formen familias, que mantengan viva la comunidad. Y aquí es donde entra un punto clave que muchos no mencionan directamente. En varios de estos lugares hay más mujeres que hombres, no porque lo busquen, sino porque muchos hombres jóvenes se han ido a ciudades o a otros países en busca de mejores oportunidades. Y eso crea un desequilibrio. Un detalle que, aunque no siempre se diga abiertamente, influye en estos programas. Ahora vamos a otro ejemplo. Japón, un país moderno, avanzado, pero con uno de los problemas de despoblación más graves del mundo. En Japón existe un fenómeno conocido como casas abandonadas. Viviendas que nadie quiere, no porque sean malas, sino porque están en zonas donde ya casi no vive nadie. Y el gobierno, junto con autoridades locales, ha comenzado a ofrecer estas casas a precios muy bajos e incluso con ayudas económicas. Pero otra vez, aparece el mismo patrón. Están en zonas rurales, lejos de las grandes ciudades como Tokio, con menos oportunidades laborales. Y eso hace que muchas personas lo piensen dos veces. Ahora bien, todo esto puede parecer una oportunidad interesante. Y en algunos casos lo es. Pero también hay algo que debes entender. No todos califican para estos programas. Algunos exigen que vivas allí cierto tiempo, otros que trabajes en sectores específicos, y en muchos casos que realmente te comprometas con el lugar. No se trata de ir a aprovechar el beneficio y salir. Se trata de quedarse, de adaptarse, de formar parte de esa comunidad. Y ahí es donde muchos fallan. Porque una cosa es la idea y otra muy distinta es la realidad. Vivir en un pueblo pequeño no es lo mismo que vivir en una ciudad. No hay el mismo ritmo, no hay las mismas opciones, no hay la misma vida social. Y eso puede ser un cambio fuerte, pero al mismo tiempo, para algunas personas, es exactamente lo que buscan. Menos estrés, menos competencia, más tranquilidad. Y ahí es donde estos programas empiezan a tener sentido. No están hechos para todos. Están hechos para un tipo específico de persona, alguien dispuesto a cambiar su estilo de vida, alguien que no dependa completamente de una ciudad, alguien que vea una oportunidad donde otros ven un problema. Entonces, después de ver estos ejemplos, la idea cambia. Ya no es solo te pagan por vivir, es algo más complejo. Es una decisión, una oportunidad, con condiciones. Y eso nos lleva a la siguiente parte, porque estos no son los únicos países. Hay lugares donde los incentivos son aún más directos, donde literalmente te pagan por mudarte y donde las condiciones pueden ser aún más sorprendentes, pero también más exigentes. Bloque 3, donde te pagan por ir, la realidad que no esperas. Imagina esto. Te ofrecen dinero por mudarte a un lugar donde casi nadie quiere vivir. Suena raro, pero está pasando. En algunos lugares de Estados Unidos, existen programas donde te pagan miles de dólares simplemente por irte a vivir allí. No es un sorteo, no es publicidad, es una estrategia real. El problema es simple, no hay gente. Pueblos pequeños se están quedando sin habitantes. Las calles están vacías. Las casas tienen dueños, pero nadie vive dentro. Y la economía local empieza a desaparecer. Entonces las autoridades hacen algo directo. Pagan por atraer personas. Pero no es tan simple como parece, porque esos pagos no son un regalo, son una condición. Tienes que vivir allí, tienes que trabajar allí, tienes que quedarte un tiempo mínimo. Si te vas rápido, pierdes todo. Y ahora viene lo interesante. Esto no ocurre solo en un país. En varias zonas de Europa también está pasando algo similar. Regiones enteras donde la población ha bajado tanto que ya no es sostenible mantenerlas como antes. En algunos casos, ofrecen dinero para mudarte, en otros ayudan con vivienda, en otros te dan incentivos fiscales durante años, pero el objetivo siempre es el mismo: traer gente,
Sin personas, un lugar no funciona. No hay trabajadores, no hay negocios, no hay futuro. Y ahí es donde aparece el verdadero problema. Porque estos lugares no están vacíos por casualidad. Están vacíos porque la gente se fue. Se fue a ciudades grandes. Se fue a buscar mejores oportunidades. Se fue a una vida más rápida. Y lo que queda atrás no siempre es atractivo. Aquí es donde entra uno de los puntos más importantes que casi nadie dice claramente. Estos programas no buscan turistas. Buscan personas que cambien su vida. Personas que acepten vivir en lugares más tranquilos, pero también más aislados. Porque en muchos de estos destinos no hay grandes ciudades cerca. No hay entretenimiento constante. No hay movimiento urbano. No hay la vida acelerada a la que muchos están acostumbrados. Hay otra cosa: silencio, espacio y una vida completamente diferente. Y eso es lo que hace que muchas personas lo piensen dos veces. Porque el dinero puede atraer, pero no siempre convence. Ahora imagina algo más directo. Un lugar donde te dicen: te damos dinero si te mudas aquí. Pero cuando llegas, descubres que el ritmo de vida es completamente distinto. Menos gente, menos ruido, menos oportunidades inmediatas. Y ahí es donde muchos no se adaptan. Porque una cosa es la idea y otra muy distinta es vivirlo. Pero también hay personas que lo ven diferente. Personas que buscan tranquilidad. Personas que quieren empezar de cero. Personas que prefieren menos competencia y más espacio. Y para ellos, estos programas pueden ser una oportunidad real. Pero incluso en esos casos hay un detalle importante. No todos califican. Algunos programas piden que trabajes en sectores específicos. Otros exigen residencia mínima. Otros requieren que contribuyas a la comunidad local. No es te pago y haces lo que quieras. Es un intercambio. Ahora viene la parte clave. Si estos lugares necesitan pagar para atraer gente, es porque algo está cambiando. La población está envejeciendo. Los jóvenes se están yendo. Y el sistema empieza a perder equilibrio. Eso es lo que realmente está detrás de todo esto. No es solo dinero. Es supervivencia demográfica. Porque sin personas, un lugar desaparece lentamente. Y eso es exactamente lo que estos gobiernos intentan evitar. Pero el resultado no siempre es inmediato. Atraer gente es fácil. Hacer que se queden, no tanto. Y ahí es donde empieza el verdadero desafío. Porque la decisión no es solo económica. Es de vida. Y ahora que entiendes esto, la pregunta cambia otra vez. No es cuánto pagan. Es algo más profundo. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu estilo de vida por una oportunidad así? Porque el dinero abre la puerta, pero no garantiza que puedas quedarte dentro. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bloque 4. La realidad que nadie te cuenta. La idea suena simple. Te pagan por vivir en otro lugar. Te dan dinero. Te ofrecen vivienda barata. Te abren oportunidades. Pero ahora viene la parte que casi nadie explica con claridad. La vida real en estos lugares no se parece a la idea inicial. Porque cuando llegas a estos destinos, todo cambia. No es como mudarte a una ciudad grande, donde todo está listo para ti. Aquí empiezas desde otro punto, más lento, más aislado, más diferente. En muchos de estos lugares, lo primero que notas no es el dinero, es el entorno. Pocos vecinos, calles vacías, silencio constante. Y para algunas personas eso es tranquilidad, pero para otras es un choque, porque no todos están preparados para una vida así. Imagina llegar a un pueblo donde casi no hay movimiento, donde los servicios son limitados, donde no hay tanta actividad social, donde todo funciona a otro ritmo. Al principio puede parecer interesante, pero con el tiempo empieza a sentirse distinto, porque la vida moderna está basada en otra cosa. Acceso rápido, interacción constante, opciones inmediatas. Y aquí, eso cambia. Por eso muchos programas tienen una realidad silenciosa. No todos se quedan. Algunos llegan por curiosidad, otros por necesidad económica, otros por oportunidad. Pero después de unos meses, deciden irse, porque adaptarse no es tan fácil como parece. Y esto no es un fallo del sistema, es la naturaleza del cambio. Ahora hay otro punto importante. Estos lugares no solo buscan personas, buscan el tipo correcto de personas. Personas que puedan trabajar, personas que puedan quedarse, personas que puedan integrarse.
no es solo llegar, es encajar. Y ahí es donde muchos subestiman la experiencia, porque el dinero inicial puede ser atractivo, pero la vida diaria es lo que realmente importa. Y la vida diaria no siempre es fácil. Puede haber menos servicios médicos, menos transporte, menos entretenimiento, menos oportunidades inmediatas, pero también hay algo que muchos valoran: menos estrés, menos competencia, más espacio personal. Es un intercambio, pero no siempre equilibrado para todos. Ahora piensa en esto: ¿por qué un lugar tiene que ofrecer dinero para que alguien quiera vivir ahí? La respuesta es más profunda de lo que parece. No es solo falta de población, es cambio demográfico. Las personas jóvenes se van. Las ciudades grandes absorben todo. Las zonas rurales se vacían lentamente, y cuando eso ocurre, el sistema empieza a desequilibrarse. Menos trabajadores, menos familias, menos crecimiento. Y eso afecta todo: escuelas, hospitales, economía local, servicios básicos. Por eso estos programas existen, no como una promoción, sino como una necesidad. Pero incluso con eso, hay un problema. Atraer personas no es suficiente, porque si esas personas no se quedan, el problema continúa. Y eso es lo que hace que estos programas sean complejos. No es solo mover gente, es cambiar vidas. Ahora imagina estar en esa posición. Te ofrecen una oportunidad, pero tienes que decidir: tu vida actual o empezar en otro lugar completamente distinto, sin garantías de que todo será fácil, sin seguridad total de que te adaptarás, sin saber si realmente encajarás. Y ahí es donde la decisión se vuelve real, porque ya no es teoría, es vida. Y la mayoría de personas en ese punto duda. Algunas avanzan, otras retroceden, pero todas enfrentan la misma pregunta: ¿vale la pena el cambio? Y la respuesta no es igual para todos, porque lo que para unos es oportunidad, para otros es incertidumbre. Y ahora que entiendes esto, ya no ves estos programas igual. Ya no son solo países que pagan por vivir allí. Son intentos reales de mantener comunidades vivas. Y eso cambia completamente la perspectiva. Pero todavía falta una última parte, la más importante. Porque ahora la pregunta ya no es sobre los países, es sobre ti. ¿Qué harías si te ofrecieran esta oportunidad mañana? Al final, todo se reduce a una sola decisión: quedarte donde estás o empezar de cero en otro lugar. Porque después de entender todo esto, ya no puedes ver estos programas igual. No son solo ofertas de dinero, no son solo casas baratas, no son solo incentivos para mudarte. Son señales de algo mucho más grande. Un cambio silencioso que está ocurriendo en el mundo. Hay lugares que están perdiendo gente, pueblos que se están vaciando, regiones enteras que están dejando de ser lo que eran. Y frente a eso, los gobiernos no tienen muchas opciones. O dejan que desaparezcan, o intentan traer vida de vuelta. Por eso existen estos programas. Pero aquí es donde todo se vuelve personal. Porque una cosa es entenderlo desde lejos, y otra muy distinta es imaginarlo en tu vida. Imagina que mañana te ofrecen una oportunidad así: dinero por mudarte, una casa casi gratis, trabajo asegurado en algunos casos. Suena como una puerta abierta, pero al mismo tiempo significa dejar atrás todo lo que conoces: tu ciudad, tu rutina, tu entorno, tus conexiones, y empezar desde cero, en un lugar donde todo es diferente, donde el ritmo es más lento, donde la gente es distinta, donde la vida no se parece en nada a lo que estás acostumbrado. Y aquí es donde la mayoría se detiene, porque el cambio no es fácil. El cerebro busca seguridad, busca estabilidad, busca lo conocido. Pero estos programas te ofrecen lo contrario: incertidumbre con recompensa. Y eso es lo que los hace tan interesantes, porque no todos los días se presenta una oportunidad así. Pero tampoco todos los días estás listo para tomarla. Algunas personas ven estos lugares como una oportunidad de oro: menos estrés, menos competencia, más espacio, más tranquilidad, oportunidad de empezar de nuevo. Pero otras personas ven algo diferente: aislamiento, falta de movimiento, distancia de todo lo que conocen. Y ambas visiones son válidas, porque no existe una única respuesta correcta. Todo depende de quién eres y qué estás buscando. Ahora piensa en algo importante. Estos lugares no están pidiendo turistas, están pidiendo residentes.
Personas que se queden, personas que trabajen, personas que formen parte de la comunidad. No es una visita, es un cambio de vida. Y por eso estos programas no funcionan con todos. Algunos llegan y se adaptan, otros llegan y se van. Y en el fondo, eso muestra algo muy simple. No todos los estilos de vida encajan con todas las personas. Ahora la pregunta ya no es sobre ellos, es sobre ti. Si te dieran la oportunidad mañana, ¿la tomarías? ¿Aceptarías el cambio por dinero, estabilidad o una nueva vida? ¿O preferirías seguir en lo conocido, aunque eso signifique no saber qué hay al otro lado? Porque al final, estas historias no son solo sobre países, son sobre decisiones, sobre oportunidades que parecen simples, pero que cambian todo, y sobre la idea de que, en algún lugar del mundo, hay lugares que necesitan gente para seguir existiendo, pero también necesitan algo más difícil de encontrar, personas dispuestas a quedarse. Y ahora te dejo con esto. Si tuvieras la oportunidad de empezar de cero, en un lugar completamente diferente, ¿lo harías o no? Déjalo en los comentarios, porque la respuesta de cada persona dice mucho más de lo que parece. Y eso es exactamente lo que hace que este tema sea tan interesante. No es solo economía, no es solo geografía, es decisión humana. Y cada decisión cambia una historia.